Las noticias falsas o más conocidas como fake news siempre han existido, sin embargo se han incrementado y popularizado debido a la gran cantidad de información y usuarios que manejan redes sociales como Twitter. Según un estudio realizado durante 4 meses por Forbes, 40% de los usuarios comparten información sin terminarla de leer por completo. Es por esto que Twitter se está convirtiendo en el paraíso de las noticias falsas. El término fake news es utilizado para referirnos a la divulgación de noticias falsas que pueden llegar a crear un círculo bastante peligroso de desinformación. Las redes sociales permiten que los usuarios, aparte de ser consumidores, también sean productores de contenido. Así es, todo a la vez. Las plataformas sociales como Twitter permiten que la información sea divulgada de una manera más veloz y sencilla y al alcance de todos. Según un estudio realizado por Brandwatch, se envían 500 millones de tweets por día. Estos son más o menos 6.000 tweets por segundo. El bulo, otro término que se le denomina a las fake news, no se crea de manera incondicionada, tiene un propósito al ser creado. Antes de este ser lanzado, se analiza el público al cual se le va a dirigir la información falsa y de esta manera ver sus comportamientos, ideas y demás. Si nos pusiéramos a determinar cuáles son los orígenes de todos estos rumores falsos, siempre hay un interés detrás de todo esto, desde lo más inocente hasta lo más planificado. Y de cierta manera, las fake news se han mantenido debido al gran impacto emocional que tienen sobre las personas. Quien percibe la noticia puede llegar a sentir cosas bastante desagradables e intensas, tales como miedo, indignación, rabia, entre otros más, lo que permite que la persona no piense de manera racional. Es sumamente importante generar una cultura de gestión de las emociones para que así las personas procesen la información de manera adecuada. Las fake news son un problema grandísimo y hay que enfrentarlo inmediatamente, más aún en estos tiempos de pandemia, donde día a día hay bulos que pueden llegar a poner en riesgo la salud pública. El problema está en que las personas se identifican y relacionan masivamente, creando así un pensamiento mutuo, lo que los lleva a actuar de manera conjunta e irracional. Por esto es muy importante que todos nos convirtamos en consumidores inteligentes y responsables para de esta manera identificar todas las noticias e información que es verdad y la que no lo es. Un punto bastante importante es que Twitter se dio cuenta de todas las noticias falsas que recurren en el día a día de todos los usuarios. Por esto crearon la herramienta Birdwatch. La plataforma permite a las personas identificar dentro de los tweets información que puede llegar a ser engañosa o falsa y de esta misma manera generar contenido informativo. Este tipo de técnica es bastante útil para todos los usuarios de Twitter, pues los ayuda de manera colaborativa a no caer en todas las noticias falsas, información no verídica, para que así no comamos la verdad tanto cuento. De hecho, en un ejemplo un poco más cercano, Doctoralia, plataforma de eHealth, 78% de los especialistas colombianos han detectado un incremento de fake news en sus consultas. La mayoría de pacientes colombianos confían en la red para resolver sus dudas sobre temas de salud y todos los especialistas recomiendan que esto no es sano. Y esto es muy preocupante, pues los pacientes y usuarios de plataformas sociales se automedican o creen en toda esta información y pueden llegar a sentir de manera inconsciente efectos secundarios, síndromes y muchas otras cosas que pueden llegar a afectar su salud mental. Pues esto genera pánico, diagnósticos erróneos y una gran cantidad de visitas innecesarias al médico. Para la doctora Aranza Duque, todas estas noticias generan un estado de alarma, ansiedad, pánico y preocupación. Como resultado, las fake news hacen reaccionar nuestras emociones más primitivas, el miedo y el pánico. Según Voz Pro Salud Mental de Ciudad de México, al estar constantemente bombardeado de toda esta información falsa, somos más propensos a desarrollar síntomas de insomnio, ansiedad, depresión, miedo al futuro y desesperanza. Y sí, a muchos nos ha pasado, y me incluyo, que revisamos Twitter y encontramos información que no deberíamos ver, pero que de manera masoquista e inconsciente la seguimos viendo, y esto puede llegar a afectar nuestra salud mental pensando a futuro. Pues al reaccionar con miedo se pueden llegar a tomar decisiones impulsivas y sin medir las consecuencias. Así que debemos ser conscientes del tipo de información que consumimos y diferenciar la que es verdadera y la que no, pues ya sabemos todas las implicaciones psicológicas que esta puede llegar a tener. Para así no creer cosas como que con las vacunas nos van a implantar chips para controlarnos, porque realmente es algo absurdo.